Al llegar a este capítulo, o básicamente versículo 11 del capítulo 11, podemos darnos cuenta que se está hablando acerca del pueblo de Israel y cómo es que el rechazo de él es la ventana de nuestra inclusión, de nuestra bendición, a una gracia que no merecíamos. Escuchábamos unos días atrás a alguien que decía esto en su predicación y dije yo dentro de mí, eso es una certeza, es una verdad que pocas veces nosotros nos ponemos a meditar. Y es de que a veces nos acostumbramos tanto a la misericordia de Dios, que cuando llega la justicia de Dios creemos que es injusticia. Y decimos, como dicen acá en inglés, it's not fair. Cuando algo negativo pasa a la vida de las personas, como estamos y el mundo está tan acostumbrado a la misericordia de Dios, hay un terremoto donde mueren un montón de gente, donde hay sufrimiento, un tsunami, un huracán, y decimos inmediatamente, es que no es justo. Cuando realmente, de acuerdo a la ley divina, a la ley celestial, nosotros ya tendríamos que estar cosechando todo el pago del pecado, porque somos pecadores por naturaleza. Sin embargo, es por su misericordia y su gracia, y como el profeta Jeremías escribía y decía, es por la bondad del Señor que no hemos sido consumidos. Yo soy el primero, y quizás usted también sea parte de este grupo, donde con toda seguridad y verdad puedo decir, es por la misericordia de Dios que yo sigo con vida. Si no fueran por la misericordia de Dios, se cumpliría y se hubiera cumplido en mí mucho tiempo atrás y muchas otras veces la ley celestial que dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, es la misericordia del Señor la que se ha extendido. Y para nosotros, que por linaje de sangre, biológicamente, no somos descendientes de Abraham, la gracia y la misericordia de Dios se ha extendido a un nivel grandísimo. Porque no siendo y no teniendo acceso a las promesas, a los patriarcas, a los pactos, que eran directamente, principalmente, y voy a decir yo, exclusivamente para el pueblo de Israel. Y eso sí lo digo con toda verdad, exclusivamente para el pueblo de Israel. Por eso es que la palabra cuando habla el apóstol Pablo dice que no es el verdadero Israel el que lo es de carne, sino el que lo es en fe. Pero las promesas de Dios son para su pueblo Israel. Y lo que nosotros hoy tenemos como un acceso de misericordia y que podemos llamarnos el verdadero Israel de Dios, porque la justicia de Jesús nos cubre por fe en el sacrificio de la cruz. Y es por causa de un rechazo que Israel tuvo, el Israel biológico. Es por causa de que ellos le dieron la espalda al mensaje que Jesús traía personal cuando se encarnó, que nosotros hoy tenemos acceso a esa gracia. Y el apóstol Pablo entonces habla acá y dice, digo entonces, y vean la frase que utiliza, tropezaron para caer. Y como una pequeño paréntesis acá, creo que todos hemos tropezado en alguna oportunidad. Digo, literalmente, alguna vez usted se ha tropezado con algo que no vio, con un desnivel en el asfalto, en la acera. Usted se va a dar cuenta que hay de tropiezos a tropiezos, ¿no? Hay tropiezos que casi no se notan. Pero si alguna vez usted ha tenido uno de esos tropiezos donde está, hermano, a punto de caerse, da como 3, 4 pasos, casi se cae, pero en eso se salva. Uno después de haberse tropezado a esa magnitud,
dice, de la que me salvé. Haga de cuenta que el tropiezo de Israel, podríamos ponerle una figura mental a este tipo de tropiezo. Un tropiezo donde pareciera ser como que Dios ya se hubiera olvidado de ellos. Pareciera ser como que no hubiera ya esperanza para Israel. Pero en la fidelidad de Dios, en la certeza de las promesas de Dios, el Señor va a cumplir las promesas que le hizo Israel. Pero en ese tropiezo momentáneo es donde todos aquellos que no éramos parte de Israel entramos a las promesas y a las bendiciones que son exclusivamente para Israel. Sin embargo, el apóstol Pablo aclara y declara y afirma y reafirma que Israel no ha tropezado para caer, sino que va a cumplir Dios su promesa. Y dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Y vea lo que dice la frase siguiente, léalo conmigo, ¿qué dice ahí? De ningún modo, se lo leo en inglés, dice, I say then, they did not stumble so as to fall, did they? May never be, así lo pone en inglés, nunca tal cosa acontezca. This is not gonna happen. Y le recuerdo, el hecho de que Israel no haya sido desechado por Dios es una garantía para nosotros, porque Dios es fiel en sus promesas. Si Dios hubiera prometido en el Antiguo Testamento lo que le prometió a Israel, y ahora por causa de la desobediencia del pueblo, o de la mayoría del pueblo, hubiera desechado a todos, nosotros estaríamos entonces caminando sobre la cuerda floja, como se dice, o como dice en inglés, we will be walking on thin ice, porque decimos, ay no, cualquier falla que nosotros tengamos, Dios nos puede desechar. Sin embargo, Dios no es así. Lo que Dios cumple, Dios lo va a prometer. Y el pacto que hizo con Abraham, le recuerdo, no lo hizo ni siquiera con Abraham, sino que lo hizo jurando por Dios mismo. Dios hizo un pacto con él mismo. Porque aunque nosotros seamos infieles, la palabra de Dios dice que él permanece fiel. Es una característica de Dios. Ese es el Dios al cual servimos, hermanos. No importa qué la religión pueda decir, queriendo ganarse el cielo con obras, el Dios al cual servimos, que la Biblia revela, es un Dios que es fiel a sus promesas. Entonces dice, ¿tropezó Israel para caer? De ningún modo. May never be. It's not going to happen. Eso no va a pasar. Pero dice, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Y vea esto, es sumamente importante. Tenemos que entender nuestro papel. Si yo no entiendo mi papel en la vida, voy a estar de una u otra manera no aprovechando por completo qué es lo que Dios me está dando, y no voy a poder yo cuidar de cierto modo y no olvidarme de mi realidad. Es impresionante, yo creo que con mi esposa hablaba unos días atrás. Y le decía que el ser humano, el hombre, no está diseñado para estar en una posición de idolatría. Sin embargo, usted sabe que los hombres han hecho un montón de ídolos y cada día hay miles de ídolos humanos. Sin embargo, el ser humano no está capacitado para esa exposición. Men and women were not made for that kind of exposition o exposure a las multitudes. Fíjese que los seres humanos, si hay 1000 que los están aclamando, quieren 2000. Si hay 2000, quieren 10,000. Si llenaron un coliseo, ahora quieren llenar un estadio o lo que sea más grande. Porque es como una adicción al aplauso, a la fama. Sin embargo, la historia nos ha dado a entender que cuando eso se acaba, quedan en una profunda soledad,
donde el artista desaparece y queda el humano, el hombre o la mujer, quedan en un profundo vacío, que ni toda la plata que puedan tener, la fama que puedan tener, y por eso es que la gran mayoría, si no todos, se refugian a medios alternos, muchos de ellos al alcohol, a las drogas, y muchos de ellos terminan muriendo en las drogas. Ahora que pude ir a ver a mis padres, que, valga la redundancia, les mandan saludos a los hermanos. Dice, los que pregunten por mí, diles que les mandamos saludos, así que por parejo les digo. Allá mi padre tiene 90 años, mi mamá tiene 87, creo yo, ¿verdad? Entonces ya cada respiro es importante, ¿verdad? Pero ahora que iba para allá, fíjese que en el avión estaba viendo 2 películas documentales, cabalmente de personas famosas. Una de ellas, quizás usted la ha oído mencionar, una de las voces más privilegiadas de la, diría yo, casi de varias décadas pasadas. Whitney Houston. Quienes quizás no la conocen por su carrera artística, la conocerán por la película más famosa, que es mi película preferida, El Bodyguard. No tanto por ella, sino por la personalidad del Bodyguard. Pero una mujer con una voz y un carisma, hermano, que traspasó las fronteras al grado que ahí supe yo en ese documental, que fue tan tremendo ¿qué le voy a decir yo? La fama que alcanzó y que aún, por ejemplo, en países musulmanes utilizaban su música para mover a las masas en campañas políticas, donde no entendían absolutamente nada. Y usted sabe que los países musulmanes son anti-Estados Unidos. Y sin embargo utilizaban eso por el poder que tenía la proyección de su voz. Creo que era Sudáfrica, ahí pasaron en una, ella obviamente era afroamericana, y al llegar ahí para todos ellos era un tremendo honor que una representante de su raza estuviera en el top de la música. Sin embargo, muere, hermano, ahogada supuestamente en una tina, una bañera. Lo que se deduce es que vivió un alcoholismo prolongado. Y es que eso reafirmaba realmente que el ser humano no está hecho para eso. Eso es demasiado grande para el ser humano. Si mire, los humanos somos tan, voy a poner esto, we are so weak, que cualquier logro académico o material a veces nos hace perder el norte. No sé si me explico qué es perder el norte. Nos creemos. Andamos en una carcacha y somos humildes. Hermano, Dios lo bendiga, gloria a Dios. Nos compramos un carro nuevo y ya no le hablamos a nadie. Ya queremos que nos aplaudan en la cuadra cuando entramos, hermano. Con un miserable carro. Como una vez yo molesto a una persona que literalmente valoró más un carro que mi amistad, después de que se lo he demostrado mucho tiempo, le dije, porque creo que era el momento, y le dije, por un miserable carro. Así somos nosotros. Un trabajo, una casa, nos hace perder el sentido. Y hermano, y muchas veces, ¿se imagina usted? Es que el ser humano no está capacitado para eso. Para que 20, 30 mil personas estén, hermano, en una euforia emocional, como que estuvieran bajo la influencia de droga, que muchos de ellos obviamente lo están, aclamando su nombre a una persona que es tan humano como todos. Veía la otra vez un documental tiempo atrás acerca de la primera vez que Michael Jackson hizo el moonwalking, un paso que él inventó, donde pareciera que está deslizándose en el piso.
Y cuando miran a la gente está eufórica, hermano. Y ojalá fueran solamente adolescentes que uno está en la formación emocional, yo podría entender. Pero gente vieja, llorando, hermano. 25,000 personas, 30,000 personas. Y cuando usted lo mira, hermano, el tipo estaba tan insatisfecho con su vida. Tenía un Disneylandia casi como su casa. Termina. Michael Jackson, Prince. Y un montón que no me sé yo, me sé los más famosos nada más, pero usted puede hacer una cuenta, hermano, de todo eso y se va a dar cuenta que deportistas, cualquier tipo, hermano, de persona que es que no están capacitados para eso. Porque perdemos el nivel muy rápido. Por eso cuando nos exponemos a la Biblia, y la Biblia a mí me dice que es por la pura misericordia del Señor, que mis obras buenas delante de lo real y de lo espiritual son como trapo de inmundicia. Cuando en Juan habla y dice, sin mí nada podéis hacer. Claro, directo, al punto. Eso me ubica, hermano. Y entonces, cuando yo veo aquí, hermano, esta verdad, dice que la razón, óigame esto, a menos que usted sea judío y tenga su membresía en una sinagoga, ¿qué estaría haciendo aquí entonces si realmente no cree en Jesús, pero se cree judío y tiene todo su linaje? Y usted puede decir, pues yo soy de la tribu de Aser y tengo todos mis récords que estoy directamente ligado a ello. De ahí la mayoría de nosotros, quizás usted llegará a saber quién fue su abuelo. A ver, ¿cuántos de aquí saben el nombre de su tatarabuelo? Si a veces ni del abuelo sabemos. Yo no me olvido del nombre de mi abuelo porque me llamo igual, me pusieron por él, pero de ahí quizás se me olvidaría. Estamos aquí. Óigame que esto es lo que la palabra dice. ¿Sabe por qué? Por misericordia y solamente para que Israel se ponga celoso. Es lo único. Solamente para llamar a celos. Mateo 21:43 dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado, y le dice, y será dado a una nación que produzca sus frutos. Es decir, que el reino de Dios le pertenecía originalmente a Israel. Será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos, que somos nosotros. Y hemos hablado ya sobre eso y acerca de que debemos también de dar frutos, obviamente. Mateo 22, déjenme ver acá. Vaya conmigo a ver a Hechos 13, versículo 46 y 47, porque dice el apóstol Pablo que él fue enviado para los gentiles, todos aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Hechos capítulo 13, verso 46 dice: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. El evangelio vino primeramente al pueblo de Israel. De hecho, Jesús, cuando envió a los 12 apóstoles del Cordero, les dijo: vayan y no vayan a ninguna ciudad gentil. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Pablo dice que era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Vea el verso 47. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. El papel que Israel jugó era de que originalmente tenía que ser el pueblo que iba
a ser como un pueblo de sacerdotes para poder bendecir a la gentilidad. Vea en Hechos capítulo 28, versículo 25, dice, y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. ¿Y qué dice? Ellos sí oirán. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Por qué es que hubo esta sentencia tan dura donde el Señor como que dejara cero posibilidad para el pueblo de Israel? Déjeme recordarle, le decía yo, de que la razón por la cual viene la dureza del corazón es porque, como en el caso de Faraón, cuando el Señor endurece el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo de Israel, de Egipto y lo dejara libre, era porque a pesar de ver los juicios y ver la misericordia de Dios, le manda las ranas, manda a llamar a Moisés y a Aarón, miren que hagan algo, ellos oran, se mueren las ranas y otra vez el orgullo. Los insectos, manda a llamar a Moisés y a Aarón, oran, se mueren los insectos y cuando ya se miraba a él a salvo, otra vez volvía con su dureza de corazón. Esas actitudes son las que de una manera en la palabra encontramos que causan que Dios traiga una sentencia de una dureza de corazón ya para que no haya esa sensibilidad al evangelio. Por eso entendemos la palabra cuando dice, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso le digo que a veces nos acostumbramos tanto a la misericordia de Dios. Y le voy a recordar una frase una palabra que la hemos hablado mucho, hermano, y es importante. Y la palabra es esta. Cuando viene la corrección de Dios, no viene, lo voy a poner aquí, no viene, uno, sin causa o de la nada. O a alguien lo ha disciplinado Dios de la nada. Si usted como padre disciplina a su hijo de la nada, usted está mal, hermano. Es como me decía una hermana que su abuelita le decía, le pegaba y le decía, pero ¿por qué me pega abuelita si no he hecho nada? Por si lo vas a hacer, le decía. Tenía razón el Señor diciendo, si vosotros siendo malos, hasta para disciplinar, ¿verdad? Pero la mayor parte, o lo normal, o lo verdadero, lo correcto es que nos disciplinen cuando lo merecemos. ¿Estamos de acuerdo entonces esta noche que Dios, cuando nos ha disciplinado, no es porque se levantó de mal humor? Siempre tiene una razón por la cual lo hace. Es decir, que Dios no disciplina o no viene algún tipo de trato de la nada. Pero a nosotros nos parece que viene el castigo. Oiga esto. No sé si son dos palabras, pero de repente. O suddenly, pues. Repentinamente. Y uno dice, ¿pero por qué? Y nos olvidamos de los chances que nos ha dado.
¿Con cuánto ha sido misericordioso el Señor? Es como en el béisbol. 3 strikes, out. ¿Tendría razón el bateador que cuando le lanza el pitcher la primera bola y ese strike le dijeran out? Ahí tendrían razón de protestar. Protestará el strike. Pero él sabe muy bien que todavía no viene el out. Segundo, pero en el tercero, es que la ley así lo manda. Entonces, hermanos, mire, nos acostumbramos a veces tanto a la misericordia de Dios, a la misericordia de Dios, a la misericordia, que cuando de repente, no de la nada, de repente, suddenly, todo se derrumba. Ay, Dios, ¿por qué? O sea, muy bien sabemos por qué. Esa es la gran realidad. Entonces, fíjese usted de que cuando el pueblo de Israel fue entregado a esa dureza, no es porque le cayera mal a Dios, si Dios los ama con un amor eterno, sino era porque repetitivamente ellos endurecían su corazón. Y cuando hay esa actitud, entonces una de las maneras en que Dios manifiesta su castigo es entregando a esa dureza del corazón. Amén. Yo sé que es difícil poder ver esto, pero es lo que la palabra de Dios dice. Fíjese que la intención de Dios es ofrecer salvación a los gentiles. ¿Y sabe por qué es que el Señor lo hace? Para poner a celo. Y es que es importante esto, miren. Déjeme, porque quizás no vaya a salir mucho de este versículo, pero es importante entender esto. Vamos a pensar, no voy a entrar ya a lo casado, pero voy a entrar al de novios. Están de novios. A un casado es mucho mayor escala. Pero de repente está la pareja de novios, hay discusión, problema. Alguien viene y dice, no, ya, ¿sabes qué? Ya no te quiero, esto no va a funcionar, etcétera. Y está el otro, voy a pensar que la mujer le dijo al hombre, ya no va a funcionar. Y es el otro, no, mira, perdóname, que yo te quiero, sin ti me muero, yo no voy a poder. Y la otra, como está siendo deseada, dice, no, porque tú siempre sigues siendo igual y esto. Y le dice, no. Llega uno y se cansa, ¿verdad? Entonces uno dice, pues no quiere. Entonces va al plan B. Chequea y dice, y aquella que me ha estado llamando, y aquella que se me queda viendo. Entonces, cuando ya el hombre va a decir, va con la otra persona. Entonces algo le pasa a la que decía que no. ¿Sí me explico? Y entonces ahora sí, ¿verdad? Pero si tanto que te rogué y me decías que no. Y ahora que ya estoy acá, ahora sí me estás fastidiando la vida, llamándome y que en cualquier lugar te me apareces. Hermanos, perdónenme, pero la Biblia dice que ese es nuestro papel. Dice que nos incluyó para llamar a celos a Israel. Romanos capítulo 11, ahí que estamos, versículo 25 al 27, mírenlo conmigo. Y vea las palabras que Pablo utiliza, dice. Léalo conmigo, por favor, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, mire, este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Por eso le digo que están tropezando y como que se caen, pero se van a levantar. Dice, y vea esto, interesantísimo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que en la mente de Dios, oiga esto, en la mente de Dios, en el plan de Dios, bíblicamente hablando, y cuando le hablo esto, hermano, no estoy hablando yo que, ay, Dios me lo reveló. No, estos son cuentos, hermano. La Biblia dice
en la mente de Dios hay un número determinado de gentiles. No más ni menos. Por eso cuando vemos en Romanos la elección de Dios está en la soberanía de Dios. Dice que cuando haya entrado el número o la plenitud de los gentiles, dice el verso 26, que ese endurecimiento se quita de Israel. La mayoría de teólogos llegan a la conclusión de que eso va a pasar al final, cuando Israel pueda ver lo que hasta hoy no ha visto, hermano. Y dice el verso 26, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Recuérdese y vea las palabras. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Ha oído usted la frase que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Por eso cuando Santiago habla, dice de que aquel que no es sabio y entendido es como aquel que mira su rostro en el espejo y luego se olvida de lo que vio. Mire, yo podré sentirme de 18, pero no tengo 18. Ni me veo de 18. Pero puedo creer que tengo 18. Usted sabe que hay cosas que a veces a nosotros nos traicionan, ¿no? Alguien dijo la otra vez que los cambios se van dando cada 10 años. Hay cosas que a los 30 usted no puede hacer que hacía a los 20. No necesariamente me vaya a decir usted, eso es científico. No, pero dicen por ahí. Cuando ya uno llega a los 40, ya hay cosas que decía, pero a los 30 los podía hacer, sí, pero ya no tienes 30. Y ya a los 50 ya como que se van, la lista de cosas que uno puede hacer es más grande que las que puede hacer. Pero uno puede olvidarse. Y en algún momento le voy a decir algo que puede pasar a aquellos que ya estamos sobre cierta edad. Antes usted se subía a cambiar un foco en una escalera, una silla, y de regreso se aventaba para abajo y era normalito para usted. No ha cambiado un foco en 10 años y no se dio cuenta que ya el switch se dio. Y de repente cuando se tira, ya no le respondieron las piernas como le respondía. Uno va, hermano, pero ya los músculos tienen la misma fortaleza y se va, hermano. Y si no se cae y si tropieza, pero se le pegó unos sustos y dice, no, yo ya eso, ya no estoy para, es como que cae la realidad, ¿no? En ese caso. Hermano, espiritualmente, déjeme decirle, nosotros la iglesia de Cristo, yo entiendo que somos hijos del Rey, entiendo que estamos con Cristo sentados en lugares celestiales, pero si voy a lo que la palabra de Dios dice es totalmente inmerecedores de eso. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Y a eso se refiere el apóstol o el escritor de Hebreos cuando dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque estoy por pura misericordia. Esa es la gran realidad de nuestra vida. Por eso dice, no quiero que ignoréis, hermanos, y que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 12 del capítulo 11 dice, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Fíjese que, de hecho, la palabra, y le voy a leer rápidamente unos versículos aquí, el pueblo de Israel está diseñado desde el principio de su formación.
para que pudieran ser luz a las naciones. Génesis capítulo 12, verso 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa, primariamente, originalmente, ¿fue para quién? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel era. Comenzando con Abraham, pero de ahí surge, hermano, y era para el pueblo de Israel. Y vea que hasta el día de hoy es impresionante cuando se mira en la historia cómo es que las naciones y aún imperios que le han cerrado al pueblo de Israel las puertas y le han dado la espalda al pueblo de Israel, se han venido para abajo. Muchos están de acuerdo que la caída más grande del imperio inglés, muchos de nosotros somos testigos hasta dónde llegó el imperio inglés. No sé, corríjame ustedes, los amados de Honduras, creo que en Honduras habrían algunas islas que estaban bajo el imperio inglés. No, nunca. ¿No? Por ejemplo, en Sudamérica, las famosas Malvinas argentinas. En Guatemala yo me recuerdo que yo crecí bajo una ideología donde se miraba en las esquinas y todo y decía, Belice es de Guatemala. Mentira, nunca lo fue, hermano. Y decían, vamos a tomar Belice. ¿Qué van a poder contra el imperio inglés, hermano? Al fin se independizó y tenían que acostumbrarse a que Belice ya era un país totalmente distinto. El imperio inglés usted lo va a ver, por ejemplo, en las Bahamas, mucha región del Caribe, era el imperio inglés. India, se ha visto un mapa, India enorme bajo el imperio inglés. África bajo el imperio inglés. Y algunos argumentan y dicen que cuando comenzó la debacle del imperio inglés fue porque comenzaron a cerrarle las puertas a los judíos que habían sido dispersos. Hermanos, porque Dios en su fidelidad hasta el día de hoy ha manifestado, por eso es que en términos políticos, hermano, esta nación sigue siendo sumamente bendecida en muchos aspectos, porque esto yo lo oí de parte de él, personalmente, no me lo contaron, personalmente sentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, hablando con el portavoz del ministro, le hicimos una pregunta. Aparte de Estados Unidos, perdón, no, la pregunta que le hacíamos es, si se diera una situación de guerra, aparte de la fuerza que ustedes tienen militar, ¿cuál es el aliado más grande que ustedes tienen? Y decía, el único que tenemos hoy por hoy son los Estados Unidos. Y por esa razón, hermano, es de que si vamos a lo que la palabra de Dios dice, y voy a decirlo en este aspecto, y debo decirlo en ese aspecto en términos generales, hermano, nos guste o no nos guste cualquier tipo de política, pero yo creo que los creyentes, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, debemos siempre buscar que aún nuestras decisiones políticas puedan afectar positivamente a la nación de Israel. Porque mientras estemos en el lado de aquellos que bendicen, la palabra de Dios se va a cumplir, que seremos bendecidos. Ahora, vea usted el papel fundamental que el Señor le da, dice, bendeciré a los que te bendigan. Imagínense la fuerza de esas palabras, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ese es el pueblo de Israel. Isaías 40, déjenme verlo aquí. Isaías 49:6 dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron en Israel,
también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. A Israel está diciendo, te haré luz de las naciones. Por eso es que en la ventana de oportunidad que tenemos hoy, que Pablo dice, no quiero que ignoréis esto para que no sean sabios en vuestra propia opinión. Nosotros hoy como iglesia, como cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios, porque sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vea que entonces lo que Israel tiene por derecho, ahora en esta ventana, en esta pausa, nos lo ponen a nosotros. Pero una vez más recalco, eso es momentáneo. Eso se va a cerrar. Bíblicamente, cuando entre el último de los gentiles, el Señor que hoy está viendo a la gentilidad con misericordia, deja de ver a la gentilidad con misericordia y vuelve a ver con misericordia a Israel. Y aunque el último esté, hermano, rogando, el tiempo se terminó. Esa es la realidad. ¿Cuándo va a pasar? Nadie sabe. Así como puede ser dentro de 10 años, 20 años, 50 años, puede ser el otro mes. Por eso es que básicamente nosotros, en la medida que nosotros podamos hacerlo y debemos hacerlo, hermano, tenemos que anunciar el mensaje del Evangelio. De una u otra manera tenemos que anunciarlo. Era lo que Israel debía hacer, pero por la misericordia de Dios, hoy eso se atribuye a nosotros. 2 Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. Y ante todo está hablando aquí de la riqueza más grande, que es la riqueza espiritual. Le hago la pregunta que el Señor dijo con aquella parábola cuando estaba hablando de un hombre que dice que acumuló todas sus cosechas, ya no le cabían en los graneros que tenían. Y hermano, y dijo ese hombre, construiré graneros más grandes. Mire, a veces la vida nos dice a nosotros las cosas que no queremos oír. Si ya las cosechas no le cabían en los graneros, ¿qué es lo que la vida nos está diciendo ya cuando eso está pasando? Comparte. ¿Ya para qué quieres más? Y el Señor dice en esa frase, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre en pago de su alma? ¿Cuál es la verdadera riqueza? ¿Usted cree que aquellos hombres que tienen billones, lo cual es muy, bueno, no es extraño, no voy a decir que sea común, pero no es extraño, y que por ejemplo ya sea ellos o quizás un hijo está con una enfermedad incurable, ¿cuánto pagan por eso? Hermanos, al grado, mire, que hay historias de gente que tiene tanta plata que ya ha pagado esos encapsulamientos de oxígeno para que cuando se mueran los pongan ahí y han pagado de anticipado que cuando la ciencia avance a ese nivel les den vida otra vez. Porque como me dijo alguien estos días, los cristianos hablamos tanto del cielo y el cielo, pero nadie se quiere ir al cielo. Pero es una realidad, hermano. La riqueza más grande que tenemos no es lo material. La riqueza más grande es esa riqueza espiritual. Y dice que Él se hizo pobre, o sea, se bajó a la pobreza terrenal para enriquecernos. Porque en Él tenemos acceso a todas las bendiciones celestiales. Amados hermanos, ese es el Evangelio.
El evangelio no es la prosperidad y que sea prosperado, hermano. Eso es perder tiempo. Y ya no tenemos tiempo para perder en esas tonterías, hermanos. ¿Cuántos quieren ser prosperados acá? A ver, levanten manos que quieren ser prósperos. Le voy a decir qué es lo que la Biblia dice. Busque primero el reino de Dios. Dejémonos de tanto brinco, como decían ahí en el pueblo, porque el terreno es plano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No que haga pacto, hermano, déjese de ser engañado. Busquemos el reino de Dios, pongamos una prioridad y nunca nos va a faltar lo que necesitaremos. La riqueza más grande es la que hemos recibido de Dios. Dice el versículo que estamos leyendo aquí, con esto quiero dejarlo hasta ahí, hermano. Si su transgresión es riqueza para el mundo, verso 12, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Y cuando habla de la plenitud del pueblo de Israel, está hablando de cuando ellos salgan de la dureza del corazón, puedan reconocer a Jesús como el Mesías, como lo que Él es. Le voy a leer un versículo y con esto terminamos. Zacarías 8:23. Mire a qué magnitud va a llegar esto. Así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. A este punto va a ser la bendición cuando el pueblo de Israel salga de ese adormecimiento, de esa ceguera espiritual, de esa dureza del corazón, donde se va a cumplir todo lo que el Señor ha dicho acerca de ellos. Pero nosotros, ¿qué? El punto es que tenemos que entender nuestra posición, hermano. A mí por misericordia, me han alcanzado para llamar a hacerlo nada más. Así que mientras esté en esa época, el amor de Dios está sobre mí. Y lo que dice la palabra es que yo debo de cuidar esa salvación con temor y temblor, con respeto y reverencia. Es nuestra posición. Amén.